al lanzamiento de la colección juvenil de literatura universal. Agradecemos a todos los presentes que nos acompañan esta tarde. Para esta actividad contamos con la participación de Larissa Ru. Su obra Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera ganó el Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría en el 2020. Complementó sus estudios universitarios de Historia del Arte en la Universidad de Italia. Entre sus áreas de interés se destaca el arte precolombino, el arte japonés y los estudios de género. También nos acompaña como moderador de esta actividad el licenciado Mauricio Molina, quien es licenciado en Estadística y máster en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Costa Rica y doctor en Psicología de la Universidad Aristotélica de Tesalónica, de Grecia. Actualmente es director de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Recibió el Premio Nacional de Poesía de Costa Rica, Aquileo J. Echeverría, en 2016. También nos acompaña Roberto Herrera, quien es profesor de Filosofía de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, y Angélica Murillo, quien es comunicadora social con énfasis en periodismo por la Universidad de Costa Rica. Ha escrito diversos libros y entre los reconocimientos que ha recibido se encuentra una mención de honor en el concurso internacional La Revelación de España en 2019 y el premio al mejor videopoema en el concurso internacional de poesía breve de La Vanguardia. Decimos un aplauso a cada uno de ellos. Muy buenas tardes. Nos reunimos el día de hoy para la presentación de tres obras fundamentales dentro de la tradición universal de la literatura de horror sobrenatural. Se trata de tres libros inscritos, además, dentro del contexto anglosajón de dicha literatura. Los libros serían La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, que será presentado por Roberto Herrera, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, presentado por Larissa Ru, y Frankenstein, o el Prometeo moderno de Mary Shelley, que será presentado por Angélica Murillo, a quien en adelante llamaremos Dragón, como lo conocen sus amigos, por estar más a tono con este tipo de actividad. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con estas tres personas a quienes conozco, algunas de hace tiempo y otra que han leído también. Es un gran honor tener esta posibilidad de presentar este trabajo y esta bonita colección de estos tres libros de los que vamos a hablar un poco. Para enmarcar el tema, digamos que el concepto de lo sobrenatural es ciertamente muy escurridizo, que hace alusión a un universo cuyas reglas no son desconocidas, en contraste con ciertas posiciones optimistas que se dieron en el siglo XIX y principios del XX, época en la que se escriben los tres libros, las cuales contemplaban el mundo como un objeto sin pelo, totalmente revelado por las leyes del conocimiento científico. La literatura que aquí nos interesa bebe más bien de fuentes como las religiones antiguas, del folclore feérico y los delirios paranoicos de los perseguidores de lo diferente, expresados, por ejemplo, en el famoso manual conocido como El martillo contra brujas. Pero sobre todo del terror cósmico que experimentaban los seres humanos en los albores de la humanidad ante un radical desconocimiento de las leyes que explicaban el mundo, temor que claramente hoy sobrevive entre nosotros. En el caso de la literatura anglosajona, podemos reconocer una línea que va desde las antiguas tradiciones, las edas nórdicas, libros de monstruos como el Beowulf, hasta la novela gótica de fines del siglo XVIII, con aquellos castillos macabros, pasillos oscuros, monjes locos y otros personajes inmortales, de los cuales son ciertamente herederas directas las tres obras que aquí nos reúnen. En un excelente ensayo denominado El error sobrenatural en la literatura,
Lovecraft, uno de estos tres autores, nos habla sobre las otras dos obras. Específicamente sobre la novela de Frankenstein, nos dice que posee el verdadero terror cósmico. Esta obra, que fue escrita en una célebre competencia en la llamada Villa de Udati, dejó como la obra cumbre de Frankenstein, además de unas pocas que se leen, que tienen que ver con vampiros y otros temas. Pero esta novela de Frankenstein es muy interesante por estar a medio camino de los lenguajes del pensamiento mágico, de la tradición hermética del nacimiento y después del renacimiento, y a la vez de los lenguajes de la ciencia. Es un libro que está a medio camino entre dos épocas. Por su parte, Robert Louis Stevenson, autor del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es ubicado por Lovecraft dentro de lo que llama la tradición romántica semigótica, junto a autores como Sheridan Le Fanu, Wilkie Collins, Conan Doyle y H.G. Wells, la cual describe como una literatura más profunda y que está menos interesada en la ambientación macabra y más en temas más psicológicos y de otro tipo que la literatura de los antecedentes góticos. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela sobre la dualidad humana. Este extraño caso se detiene en la persistencia de lo salvaje arcaico dentro de los atuendos de la civilización europea, vestidos por un elegante científico del siglo XIX, que hoy quizás imaginaríamos más fácilmente sobre la figura de algún presidente. Finalmente, sobre los literalmente impronunciables y malditos vestigios del Necronomicon, digamos que H.P. Lovecraft era un tipo extraño, solitario y extremadamente conservador, por decir poco, quien inventó desde cero una mitología nueva, una nueva cosmología que, sin perder el elemento del misterio, puede ser leída también desde nuestras miradas materialistas contemporáneas. Aunque esta mitología de la que les hablaba proviene ciertamente de Lovecraft, como mitología que es, termina siendo siempre una creación colectiva, de la que participan posteriormente autores como August Derleth y el mismo Jorge Luis Borges, quien tiene un extraordinario cuento sobre la obra Lovecraftiana que se denomina There Are More Things, hay más cosas. Se trata en los tres casos, en los tres libros, de mitologías que nos hablan directamente a las personas que habitamos en este siglo XXI, como lo hace también la mitología de Prometeo, arraigada en el nacimiento del desarrollo tecnológico y con claras resonancias para nosotros en la época de la inteligencia artificial. Lo que hizo también que durante el siglo XX fuera filmada brillantemente en varias versiones por James Whale, por ejemplo, y en otras muchas. Y también, esa es también una situación curiosa de lo que es para nosotros la lectura de esos textos del siglo XIX, el caso del famoso Dr. Barney y Hulk, que no es más que una reescritura del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, obra que además también fue llevada con éxito a la pantalla grande, esterilizada por autores, entre otros, como John Barrymore y Spencer Tracy. Estos tres libros que publica la editorial Costa Rica señalan pues una tradición que recorre de ida y vuelta el camino de la magia y el camino de la ciencia. Muchas gracias y le doy las palabras a los compañeros y compañeras que escribieron el prólogo. Vamos a empezar tal vez por Angélica, que nos va a hablar. ¿Teresa? ¿Andrés? Que nos va a hablar del libro de Mary Shelley sobre Frankenstein, el Prometeo moderno. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la editorial Costa Rica por esa maravillosa invitación que nos hicieron para hacer el prólogo. Y bueno, muy acorde aquí con el romanticismo, Mauricio cambiando las reglas, ¿verdad? Entonces, eso me encanta.
Frankenstein de Mary Shelley, el moderno Prometeo, es un libro cuya complejidad a mí me sigue sorprendiendo. Porque en apariencia, bueno, ha sido un libro muy, digamos, manoseado por todo lo que es la cultura pop, por el cine, de diversas maneras. Entonces, nos hemos de alguna manera hecho una imagen de qué es Frankenstein. Incluso mucha gente piensa que Frankenstein es el monstruo. Bueno, sí, podría ser que el creador del monstruo sea en realidad el monstruo. Y a eso es lo que nos lleva muchas veces Mary Shelley, a hacernos preguntas. Es un libro que nos abre demasiados panoramas. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las, digamos, consecuencias de la creatividad? Que al fin y al cabo es a lo que, digamos, primeramente nos podríamos preguntar con Frankenstein. ¿Qué hacemos cuando jugamos a ser creativos? Y la creatividad siempre lleva, digamos, creación y destrucción, o mejor destrucción y creación. Para crear hay que destruir. Esto nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Por qué Mary Shelley escribe Frankenstein? Más allá de, digamos, ese reto que les puso en su momento Lord Byron en ese verano de 1816, donde extrañamente hacía un invierno terrorífico y tuvieron que encerrarse. ¿Por qué? Bueno, porque había explotado un volcán en ¿cómo se llama? En Indonesia, Tambora, el volcán Tambora, que creó un cambio climático, sí, en todo el planeta, o sea, hasta el punto que llegó a Suiza, ¿no? Que fue donde ellos se encontraban en ese momento, Ginebra, qué sé yo. Bueno, muy interesante. Ese hecho hace que ellos se confinen y surja de ahí el reto de escribir una novela de terror. Pero ¿qué hace que Mary Shelley escriba Frankenstein realmente? Frankenstein. Mary Shelley fue siempre una mujer que se enfrentó a la muerte. Fue una mujer que su madre murió días después del parto, en lo que se sabe una mala praxis. Ella perdió a su madre ya a los pocos días de nacido. Tuvo 4 hijos, de los cuales solo sobrevivió uno. Su propio esposo murió muy joven, antes de que ella, después de que ella publicara Frankenstein, pero ya antes de que ella lo publicara, ya ella se había enfrentado a la muerte de 2 de sus hijos, a la muerte de su propia madre. Y hay una cuestión bastante curiosa que tiene que ver con que ella hace que Frankenstein, Victor Frankenstein, que es el doctor, bueno, no sé si es un doctor en ciencias, por así decirlo, se obsesiona de alguna manera con la creación. Y ella lo hace fan, por así decirlo, de todo lo que tiene que ver con la alquimia, ¿no? Con estos alquimistas medievales y posteriormente los más tardíos, que son los renacentistas, que tienen que ver con alguna manera de transformar la materia, ¿no? Ahí ya partimos de una base, por así decirlo, filosófica. ¿Qué es transformar la materia? No es solo transformarla físicamente, también es transformarnos de alguna manera a nosotros mismos, que de alguna manera la búsqueda de la piedra filosofal pues lleva a eso también. Entonces Víctor, que está obsesionado con esta transformación de la materia, y llega Mary Shelley y empieza, ¿verdad? Como todo este asunto, vamos a ver qué es la muerte, si podemos resucitar de repente la materia muerta o hacer de la materia muerta algo vivo y transformarlo, hacer algo hermoso, porque él quería hacer algo hermoso, evidentemente. Y pues empieza a juntar pues piezas de los cementerios, que eso me encanta. Son pedazos, son retazos de tumbas, dice Mary, que no estaban consagradas, o sea, podían ser sustraídos cualquier cosa de lo que estuviera ahí.
porque no estaba consagrado, no era sagrado. Entonces eso le permitió a él ir modificando y hacer esta obsesión, ¿no? con el asunto de darle vida a la materia muerta. Y hace a su propio protagonista, que también pierde a su madre. De hecho, en algunos de los libros, ¿verdad?, publicados, ella ubica el inicio de Frankenstein en 1798 muy cercano a su propio nacimiento. Entonces empieza, digamos, como a tejerse muchas cuestiones con respecto a la vida de Mary y lo que ella va a plasmar en el libro. Hay muchísimos contrastes. Por ejemplo, el asunto del héroe rebelde, ¿no? Se fue. Sí, está bien. El asunto del héroe rebelde, ¿verdad?, que de alguna manera rescata el romanticismo, que es el que se contrapone a todas esas reglas. Y Víctor viene como a representar eso, ¿no? Viene como a contravenir una idea de que solo hay un Dios creador y que nadie más puede crear. Y él quiere ser ese Dios creador, ese demiurgo. ¿Por qué podría uno interpretar que Víctor es el monstruo, o que incluso Mary Shelley se ve a sí misma como un monstruo, ¿no? Como alguien que de alguna manera mató a su madre cuando ella nació? O por qué, por ejemplo, podríamos intuir que Víctor al final su monstruo es monstruo porque no lo reconoce, no hay un reconocimiento de que es su creación, de que es su hijo. Él lo rechaza a priori cuando ve que no es tan bello o no es la creación que él se había imaginado, y simplemente lo abandona y huye de su responsabilidad. Entonces al final no es si él creó o no creó a la criatura, es qué hizo él con esa creación, porque él nunca asume, por ejemplo, su papel de paternidad con el monstruo. Entonces al final el monstruo es monstruo también por ese asunto de aceptación. Y bueno, ya no sé, yo creo que ya es muy largo el asunto. Yo simplemente los invito a ir, no quisiera leer, digamos, del prólogo. Ahí está el prólogo, hay muchísimas cosas, hay como, más que explicaciones, es como tender un poquito para que pesquen, ¿no? Para que se interesen por ahondar más en esta obra y todas las connotaciones que podríamos encontrar en Frankenstein, que son muchísimas, y pues no nos daría aquí la vida para totalmente de él. Muchas gracias, Iván. Ahora vamos a escuchar a Roberto Herrera hablarnos sobre Lovecraft y los mitos del futuro. Hola. Estoy nervioso. Buenas tardes. Agradecer a los presentes, agradecer a la Editorial Costa Rica y al equipo que montó todo este trabajo, a Laura Rivera, a Marcela, a Larisa, Angélica y Mauricio por compartir mesa. Evidentemente para mí hay que agradecer la posibilidad de prologar a que es uno de mis autores favoritos. Yo mismo de 14 años que descubrió Lovecraft estaría muy orgulloso en este momento de estar haciendo esto. Y además agradecer que el libro sea acompañado por unas ilustraciones tan bellamente realizadas, en el caso del libro que me toca reseñar por Caterina González, que sin duda se suman con toda dignidad a las distintas representaciones que se han hecho de Cultura, y metiéndome en otras tiendas que creo que no son las mías. Creo que junto probablemente con la representación de Calibán, del personaje de la tempestad, debe ser uno de los desafíos más difíciles para un artista plástico, para un artista gráfico, intentar representar a cualquiera de los dos, a Cthulhu o a Calibán. Yo me siento muy emocionado por esta actividad
obviamente porque creo que igual que los que estamos aquí amamos los libros, pero yo no vengo del mundo de la literatura, ¿verdad? Es decir, yo soy profesor de filosofía, también soy militante político, ¿verdad? Soy militante del Partido de los Trabajadores. Entonces, obviamente, habría una pregunta que todo el público se hace es: ¿qué está haciendo este tipo aquí hablando sobre Lovecraft? Y creo que tengo varias razones por las que creo que puedo comentar sobre este libro. Primero, que nos lanzamos a celebrar el lanzamiento de una nueva colección de literatura juvenil, que no es poca cosa en este mundo. Para América Latina, en el año 2008 tenía 32 millones de analfabetas. En España, que es un país muchísimo más desarrollado que el libro, hay cálculos para el año 2019 que la mitad de todos los jóvenes no abren nunca un libro, y esos son datos de países del primer mundo. Entonces, producir una colección dirigida a las personas jóvenes es sin duda una empresa, una lucha que hay que apoyar y que creo que hay que celebrar, porque, como ha dicho el apóstol José Martí, hay que ser cultos para ser libres. Y bueno, es una colección particular porque es una colección para jóvenes, pero es una colección de literatura de terror. No son nuevas ediciones de Biblia para jóvenes o algún libro de enseñanza moral, como podría ser Corazón, del Mundo de Amisis. Es una colección de literatura de terror. Y supongo que los que estamos aquí también sentimos que se ha perdido algo profundo, se perderá algo profundo, si no hay más jóvenes, más chicos y chicas que pasan por la experiencia de lo que se conoce como las novelas de aprendizaje, ¿verdad? Los business romance, porque las sociedades del inicio del capitalismo eran suficientemente sabias para producir todo un género que cumplía la función social de orientar a los jóvenes para la vida adulta. Y creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia de leer este tipo de novelas. Pero justamente esta colección ocurre cuando la desorientación parece ser un signo de nuestros tiempos. Basta ver las últimas dos elecciones para hablar de algo, y ver la desorientación y la perplejidad tanto de los intelectuales mainstream como los que no son mainstream. Y sin duda podría venir la pregunta de en qué podría contribuir una colección de literatura de horror a la educación o a la formación de los jóvenes. Yo creo que mucho. En primer término, porque siempre he creído que es muy importante luchar contra el elitismo cultural, y ha sido desde muy joven uno de mis objetivos, y por eso siento tanta simpatía por la literatura de horror, por los Weird Tales, por el Penny Dreadful, por el Gran Guiñol, que son los orígenes de la moderna cultura y la moderna literatura y el cine de terror, del cine clase B también, porque siento una gran simpatía, especialmente las películas de zombies, obviamente. Y son géneros en sí mismos que han bregado y han luchado contra el prejuicio de ser una forma menor de literatura. Y bueno, yo siempre he apostado por el underdog, y la historia misma de este género es la historia de cómo una literatura menor y despreciada se ha vuelto en un referente cultural absolutamente universal de la cultura pop, como Frankenstein, como Lovecraft, como Penny Dreadful, como serie. Los adversarios de la fantasía, de la literatura y de la cultura del terror siempre señalan que sería mejor promover que los jóvenes y las jóvenes lean historias reales, con morales más edificantes, que sean ajustadas a nuestros valores. Para poner un ejemplo, Hugo Chávez, hablando de Halloween, ha dicho que es un juego de terror muy propio de la cultura gringa, y a las familias hay que decirles que empiezan a disfrazar a los niños de brujas o de brujos. Eso es contrario a lo nuestro. Obviamente no es el único, ni es el peor error de Chávez, no es comparable con apoyar a Assad en la guerra o el autogolpe del 2019, pero aquí también marcamos nuestra oposición a ver este tipo de formas, como también nuestra oposición a las anteriores que mencioné. Justamente porque en Westworld podemos encontrar una respuesta a este tipo de afirmaciones como las de Chávez. En esta serie, uno de los personajes señala que la literatura es una mentira que cuenta una verdad superior. La literatura de horror obviamente es mentira. Nadie que empieza a leer el libro de Frankenstein cree que efectivamente el monstruo que aparece existe. Hay un caso por lo menos que no. En la mayoría de casos uno no cree que Cthulhu pueda aparecer, digamos, en la vida del cómic, pero
claramente es una mentira que nos cuenta verdades superiores, que nos cuenta verdades metafísicas, morales y políticas superiores. La imaginación es una facultad que es igual de útil para la literatura como para la matemática. Y creo que también la literatura de ficción y horror está llena de lecciones ético-políticas. Por ejemplo, que el mundo está lleno de dolores que no tienen razón ni sentido, pero que justamente por eso tenemos que hacer algo para evitarlos y darle sentidos a nuestra propia existencia. Otro caso sería una frase de Rosa Salazar, que es la actriz que interpreta a Lisa Nova en esta serie de terror Brand New Cherry Flavor, que ha dicho, ha señalado una noción poco examinada de la literatura de terror. Rosa Salazar dice: lo que realmente amo del horror, de las películas de horror, porque es extendible a la literatura, además de los sustos, obviamente, que amo los sustos en la literatura de terror y en las películas de terror, es que el género le ha dado tanto a las mujeres. He aquí un género donde las mujeres finalmente pueden reinar, dice Rosa Salazar. Dentro de esta misma colección tenemos una autora que todas las jóvenes deberían conocer en su vida, en sus escritos, Mary Shelley, que es el punto donde se unen justamente la literatura del terror, el socialismo utópico y el feminismo. Finalmente, como ha señalado Chesterton, los cuentos de hadas, las fantasías, superan a la realidad no porque digan que los dragones existen, o no porque digan que los monstruos existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. Y yo creo que saber que los monstruos pueden ser vencidos es una gran lección para las y los jóvenes lectores. Ahora, hablando propiamente sobre el libro que me toca presentar, es La llamada de Cthulhu. Es uno de los textos más icónicos de Lovecraft. Es uno de los que más implicaciones ha tenido en la cultura pop moderna. Hay canciones de Black Sabbath, de Metallica y de Mountain Goat que hablan sobre la misma referencia. Es decir, desde black metal hasta el indie hay referencias a esta historia. Está escrita en 1926 en forma de novela corta. Va a ser publicada en la revista Weird Tales, que es como el pilar en el que se desarrolló el círculo Lovecraft, que siempre fue considerado una especie de pasquín menor, ¿no?, de la literatura. Y sobre esta historia justamente se fue construyendo con la ayuda del círculo Lovecraft, que ya Mauricio mencionó algunos, Derleth, ¿verdad?, por ejemplo, el ciclo de los mitos de Cthulhu. Aunque hay dos historias cronológicamente anteriores que se consideran parte de la historia. Cthulhu no es el más poderoso de los dioses de esta mitología, pero sí es el más conocido. Tiene la particularidad de que está encerrado en la Tierra, otros dioses están encerrados entre los planetas o más allá, y está encerrado en concreto en la ciudad perdida y sumergida de Río, una ciudad en el Océano Pacífico, y cuya arquitectura está basada en la geometría no euclidiana. Aquí obviamente vemos como tanto en esta historia como en Nyarlathotep, Lovecraft juega con la fascinación que producen los últimos descubrimientos de la ciencia, ¿verdad? La geometría no euclidiana, el descubrimiento del electromagnetismo. Cthulhu, además, que duerme su sueño eterno, donde espera despertar, sin duda se alimenta de nuestro respeto y nuestro miedo primordial por el mar, y hace parte obviamente de los otros grandes monstruos marinos de la literatura, como el Leviatán y el Kraken. No voy a contar más de qué trata la historia, tampoco voy a hablar del prólogo. O sea, he dicho en público que es probablemente de los trabajos que más me ha gustado hacer, y además me pagaron, pero yo lo he hecho gratis, pero no me pagaron. Entonces todo bien. Pero diré dos cosas más importantes sobre la obra de Lovecraft en este mismo sentido. Creo que para los jóvenes lectores esta obra es una obra que educa en la tolerancia, aunque trate de un monstruo marino. Porque Lovecraft era un ateo confeso. Desde niño le fascinó aún más los dioses paganos que los cristianos. La literatura de horror de Lovecraft obviamente lleva a darse cuenta de la vastedad de la religiosidad humana, de la vastedad de la experiencia religiosa en el género humano, su carácter literario y no literal, ¿verdad?
real. Y como alguna vez ha dicho el comediante Ricky Gervais, la diferencia de un ateo y un creyente es que el ateo no cree en 3.000 religiones y el creyente no cree en 2.999 religiones. Es una diferencia de una religión. Entonces te enseña a ser tolerante con la fe de las demás personas. Lo más asombroso del terror cósmico, que es la forma específica del terror que desarrolló Lovecraft como género, es un terror diferente porque es un terror asociado a darse cuenta del hecho de que al mundo le es indiferente nuestra existencia, que esa frase en sí misma no tiene sentido porque al mundo no le puede ser indiferente nada, que es la misma experiencia que tenemos hoy en día cuando logramos entender qué significa el cambio climático. El cambio climático significa que nuestro planeta le es un poco indiferente la existencia o no de género humano, y eso es aterrorizante cuando uno se da cuenta de su significado profundo. Pero el terror cósmico, el género específico Lovecraft, indica esta certeza de que el mal no tiene ninguna razón, a diferencia de, por ejemplo, de las grandes sagas de Freddy Krueger, ¿verdad? Que el mal tiene algún objetivo, algún tipo de razonamiento, ¿verdad? En este caso no tiene ninguna razón. Los primigenios no tienen ninguna razón para hacernos daño, para enloquecernos, no es lo que quieren hacer, les es indiferente, de hecho, lo que el género humano haga con ellos. Y comprender este carácter gratuito del dolor, creo que es el primer paso para dejar de justificarlo metafísicamente, para dejar de hablar del valle de lágrimas, y el primer paso para darle sentido a las cosas y a la vida. Muchas gracias, Roberto. Nada más contarte una infidencia. Antes de que empezara esta actividad me encontré aquí con el escritor y editor Juan Hernández, un amigo nuestro, sumamente irónico, ya lo conocen, y lo primero que me dijo es efectivamente lo que acabas de responder: ¿qué va a hablar Roberto de la literatura de terror? Nada más recordar que, por ejemplo, William Godwin, que era el padre de Mary Shelley, era también un escritor anarquista y además un novelista de literatura gótica. Hay una conferencia interesante. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces ahora la Lisa. Buenas noches. Tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la editorial Costa Rica por abrirnos este espacio. Estoy muy contenta de compartirles aquí, ¿verdad?, con ustedes. Y bueno, el libro que yo hice el prólogo es El extraño caso Dios mío, estoy nerviosa. Del doctor Jekyll y el señor Hyde. Se me confundieron porque se tienen que confundir, precisamente. Entonces, bueno, yo de verdad quiero ayudarlos a comprar este libro, porque
realmente lo que pasa, porque lo rico es realmente leer, ¿no? Es que se descubre que soy la misma persona. Nosotros ya, lo digo por aquí, conocemos el dilema Bruce Banner católico, pero entonces, ¿por qué aquí? O sea, aquí nace. ¿Cuál es la relevancia de eso? O sea, porque a veces solo tenemos un poquito, ¿verdad? Esa dicotomía tan violenta y no vemos el revés. Entonces, bueno, nos damos cuenta de las memorias del doctor Langer que el doctor Jekyll y el señor Hyde son la misma persona. ¿Cómo pasó eso? El doctor Jekyll, siendo un hombre de ciencia, crea una poción que le permite cambiarse básicamente él y toda su persona a otro ser que nace de él para satisfacer sus vicios. El doctor Jekyll siempre fue y lo caracterizan por ser una persona sobria, culta, siempre pues, moralmente adecuada a la sociedad. Y básicamente empieza a reprimir todos sus bajos instintos, sus vicios, para estar de acuerdo a la sociedad, así como lo planteó Antonio Burgess en la naranja mecánica, y entonces sale de él. Y Hyde empieza a dominar a la parte buena que es el doctor. Entonces, bueno, este libro se escribe en un momento claro, sabemos que es finales del siglo XIX, y entonces, contextualmente, ¿qué podemos ver en este libro? Entonces, ¿por qué hablamos de una literatura gótica? Porque el gótico, y ahí está mi profesor de artes, si digo algo mal aquí, exacto, vale que está nerviosa. Es un periodo medieval. Entonces, ¿por qué estamos hablando de literatura gótica? Pues aquí vamos a ver, resumidamente, a finales del siglo XIX estamos países como Francia, como Inglaterra, estamos con sus países nacionalistas. Entonces, Inglaterra las encuentra en lo que es siglo II. Entonces, vemos incluso un boom de la arquitectura neogótica, Big Ben, entonces, donde está pintado el libro, tenemos estos picos violentos, ¿verdad? Toda esta, digamos, estética del medioevo. ¿Y qué es lo que pasa? El medioevo era una época donde todo tenía que ser el gótico, precisamente. Hay que pensar en vitrales, se supone, en cosas muy claras, en cosas muy bonitas, cosas que nos tenían que acercar a Dios, porque hoy en día pensamos en gótico como fishnets, labial negro, metal, ese tipo de cosas, precisamente por esta revalorización que se hizo. Entonces, en busca de esa identidad nacional, también estamos yendo en contra del academicismo, y eso implica buscar lo que va en contra de lo nacional, no de las reglas. Entonces empezamos a hablar de lo sublime, de los sentimientos. Entonces, todo lo que pueda ser sublime va a caracterizar esa época. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo bello. Entonces empezamos a hablar de monstruos, empezamos a hablar de estética terrorífica, Radcliffe, Rodolfo, incluso la parodia de esto, que es la Odisea de Norton, que vamos a hablar entonces de toda esta estética, ¿verdad? Escalofriante. Y bueno, ¿por qué digamos esto es importante? Porque entonces estamos tomando ideas claras, diáfanas, y las estamos convirtiendo en una oscuridad. Precisamente entonces, ese es el legado, así de fuerte es esta revalorización que se hizo del medioevo. Entonces, volviendo al libro en sí, ¿cuáles son las apreciaciones? Porque este libro es tan pertinente hoy en día, porque yo lo descubrí porque había conocido la ficción cinematográfica, pero ¿por qué leer la novela es tan enriquecedora? Bueno, porque estamos hablando de un debate todavía muy pertinente, que es la dualidad entre el bien y el mal dentro de cada uno de nosotros. Y bueno, a diferencia de otras novelas góticas donde tenemos, y puede que el antagonista refleje también al protagonista en sí, tenemos una visión clara de quién es el antagonista y quién es el protagonista. Y aquí tenemos dos ejemplos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos obliga a autoexaminarnos, a realizar un examen de cuál es nuestra parte buena, cuál es nuestra parte mala, y sobre todo a evaluar los grises. Yo en el prólogo hablo de esto, pero hay una escena muy interesante. Se dice que es detrás del instante. La testimonio del doctor Langer, cuando James transforma la ciudad. Entonces, este entremés, este gris para mí es muy importante. Entonces, lo ponemos en todo el espectro y vemos es que realmente hay blanco y negro. ¿Y qué es lo que la sociedad estaba esperando, digamos, de los hombres, de los cultos en esta época? También nos lleva a reflexionar qué es ser moralmente correcto, qué es
que los personajes cuesta mucho a veces hacerlos para que le gusten a la gente porque están muy marcados en protagonista, el héroe y el villano. Hay una terminología que se aplica a eso para el personaje perfecto, que no tiene absolutamente ningún defecto, que es la Mary Sue y el Barry Sue. Son especialmente personajes sin ninguna arista de mal, ningún defecto. Y entonces, ¿qué pasa? Nadie se siente identificado con eso. Pero entonces, leyendo Frank Castle, el Dr. Jenkins, yo estoy segura que se van a sentir básicamente ligados íntimamente con este personaje, que se aferra a una naturaleza que cree que es buena, porque la sociedad valora, poco a poco empieza a ceder y a prenderse a la tendencia. Entonces, lo que pasa, eso les queda descubrir ustedes. Yo, de verdad, quiero animarse a comprar esta nueva edición que está sacando la editorial Costa Rica. Me parece muy importante que sea la editorial Costa Rica la que lo está sacando, porque es decirle a las jóvenes que aquí en Costa Rica leamos terror, rescatemos el terror exacto de ser percibido como un género menor y rescatemos también lo que es la juvenil. Muchas gracias, Elisa, y muchas gracias a ustedes. Creo que tenemos tal vez unos minutos por si alguien del público quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Por ejemplo, leer un fragmento del Deuteronomio. Gracias, no quería pasar al frente, pero tampoco puedo hablar sin micrófono. No, en realidad lo mío es, más que una pregunta, es un comentario, más bien nada más una manifestación de felicidad por la publicación de esta colección por parte de la editorial Costa Rica, porque bueno, yo soy autor de la editorial y lo mío es el ámbito de la ciencia ficción, sobre todo, aunque también he escrito terror y algunas cosas de relato fantástico. Y bueno, siempre ha habido como esta especie de estigma de las editoriales estatales con las cuales estoy muy relacionado, incluso trabajo en este estigma de que son muy conservadoras y muy apegadas al canon tradicional del realismo. Y bueno, debo decir que ese estigma creo que cada vez se va cayendo, dichosamente, porque bueno, la editorial Costa Rica ya ha publicado muchísimas obras de autores nacionales en el ámbito de la literatura fantástica, y ahora veo que saca una colección de literatura juvenil y precisamente con títulos de terror. Entonces eso pues me complace muchísimo y de verdad pues los felicito a la editorial por esta iniciativa y pues me parece muy importante. Eso era lo que quería decir, nada más. Muchísimas gracias a Daniela. No sé si alguien quiere referirse. Tenemos otra más. Muchas gracias por haberte dado esta clínica. Han estado los tres muy bien, no se notaron los nervios. Bueno, lo que quería preguntar es para una niña de 12 13 años, está un poco comprometida, ¿por cuál de los tres podría comenzar? Gracias. Nos enclochamos. Yo propondría una cosa, no solo por la obra, sino por la autora. Yo creo que es un excelente ejemplo el de Mary Shelley, aquí ella trabaja y todo, las lecturas que están detrás. Yo propondría, porque es un caso de una escritora con un valor universal, que realmente es una gran escritora, creo yo, en cualquier género que tenemos en cuenta, pero que sí, que quizás tiene que
sobrepasar ese tipo de prejuicios de los que hemos hablado. Pero yo creo que la obra de Frankenstein, como digo, sí es efectivamente una muestra de conocimiento de la alquimia, del pensamiento hermético, del surgir de la ciencia temprano. Yo creo que es una obra maestra. Bueno, también tengo que decir que como Borges yo diría que Extraño Caso es una de las formas de la felicidad, y también tendría que decir algo muy parecido a la otra. Pero mi sugerencia sería empezar por Frankenstein. Pon un caliente de después, a mí también me parece Frankenstein la obra para iniciar. Y sobre todo porque escuchar, ya leer la voz de Mary Shelley o leer el verdadero Frankenstein. Porque ya después a los 2 a los 3 nos empiezan a inundar estas adaptaciones que realmente ya no representan lo que era la voz de Mary Shelley. Y leer a una mujer digamos, ficción especulativa, y leer a una mujer que habla del mundo prometeo, de una criatura desdeñada, de una criatura que anda de la periferia, es de cierta forma verlo más a la periferia. Entonces, leer a Mary Shelley para mí, y no, pues sí, podemos, ¿por qué no ver otras adaptaciones de Frankenstein? Pero ver, digamos, ya leer qué era lo que me quiso decir, para mí me parece muy importante. Entonces, yo también estoy ahí. Yo creo que una cosa que es genial es que el protagonista precisamente no tiene nombre. Es una maravilla de la novela, la criatura, y es precisamente porque es alguien que su padre, ¿verdad?, no lo reconoce. Sí, bueno, yo creo que lo que sí estamos de acuerdo es que este sería el después. Pues, ahora sí, porque ¿verdad?, un poco más complejo, qué sé yo, en otras connotaciones, pero sí, yo creo que con Frankenstein la maravilla de asombrarse sobre lo que no nos muestra el cine, ¿verdad?, y que dice Mary, por ejemplo, Mary no dice exactamente sobre la electricidad, lo dice ella después de mucho tiempo en el prólogo, en el segundo prólogo de la publicación de su libro, que habla sobre el galvanismo, pero en el libro es una sugerencia, no dice qué máquina usó, cómo creó al monstruo, cómo le dio vida, o sea, son como pequeños pistas, ¿no? Y uno tiene que armar, el lector o la lectora tiene que terminar de armar la novela. Entonces, a mí me encanta Frankenstein por eso, y porque de alguna manera también se plantea el hecho de que qué pasa si no hace esto, qué pasa si no hace lo otro, hubiera llegado a suceder lo mismo, sí o no. Hay muchísimas preguntas, y yo creo que la vida se compone de preguntas más que de respuestas, y ese libro es genial para eso. Había otra pregunta, creo, podríamos cerrar con esa, tal vez. Buenas tardes. Era preguntarles si ustedes leyeron la obra originalmente en su idioma natal, o sea, en inglés, o la leyeron basándose en la traducción, y si ustedes notaron como alguna diferencia, como si se perdió algo en medio de la traducción que se hizo, o sea, si hay algo que de alguna manera hace falta, o si realmente se logra captar Buenas noches a todos. Se solicita a Amy Smith presentarse a la recepción. Yo hice las dos, digamos, yo la leí primero en español, siendo adolescente, y luego por fiebre lo leí en inglés, y luego ahora... Por favor, se solicita a Amy Smith presentarse a la recepción. Ashton Clark, a Dexter Ward, sería muy divertido, creo así. Yo creo que en el caso de Lovecraft sí se pierde, pero tiene un inglés así muy, no sé cómo describirlo, barroco, como preciosista. Creo que se pierde algo. En toda traducción se pierde algo, siempre, ¿verdad? Yo creo que se pierde algo, pero creo que las traducciones que haga al español son muy bien logradas, ¿verdad? Digamos, es un autor
que curiosamente los latinoamericanos encontramos una conexión profunda con nosotros. No sé si eso está en el prólogo de López a los mitos de Cthulhu, que después del inglés, el idioma que más ha sido traducido Lovecraft es el español. Digamos, las sociedades que más traducen Lovecraft es las sociedades hispanohablantes, digamos, más que los franceses. Los franceses tienen su propio género que ellos dicen que es de terror, pero bueno, nada, todo muy bien en los franceses. Entonces, yo creo que a mí me parece que sí, que pierde algo en el caso del mío, pero creo que las traducciones son muy cuidadas, que para alguien que encuentra la primera lectura, la primera apertura, le va a encantar igual, ¿verdad? O sea, me parece que es una cosa muy como especialista, si uno se quiere ver el detalle, pero para lo que sí tiene que servir un libro de literatura juvenil, sirve perfectamente. Yo concuerdo, siempre hay algo que se pierde definitivamente. En el caso de Frankenstein han existido varias versiones y lo que pasa es que recientemente sí se ha tratado de rescatar la más fiel o la más fidedigna a lo que publicó Mary. Estamos hablando, eso sí, de un inglés de inicios del siglo XIX, que es igual que hablar de un español. Si ya el español, por ejemplo, en la enciclopedia Utea, ¿verdad? Si no lo han escuchado alguna vez, la enciclopedia Utea, que era de 1940, por ahí, ¿verdad? Que tenía, que hablaba de vosotros, queridos niños, podéis encontrar en Venus gigantescas criaturas. Era una maravilla. Literatura de ficción. Pero ya era un lenguaje, incluso ortográficamente, que cambia. Entonces, pues iban a encontrarse diferencias, pero bueno, es un reto interesante poder comparar, ¿verdad? Una cosa con la otra. No tenemos por qué quedarnos con una versión y podemos como indagar. Hay ciertas pistitas que posiblemente en las versiones en español se pierden, como estas de las fechas, de las cartas que hay al inicio, que muchas ediciones las omitieron, por ejemplo, y cositas así, era por ahí. Muy poco porque vamos a pasar el micrófono. El caso mío fue el mismo. Yo empecé a leer dos versiones más bien diferentes en español. Empecé a leer el primer capítulo en inglés. Y bueno, no tengo nada más que agregar, es exactamente lo mismo. Siempre se pierde algo, pero esta edición es muy sólida, es muy confiable. Pero no hay algo intraducible en ese libro. Dr. Hyde significa que está escondido. Hay unas frases muy hermosas de Stevenson donde juega eso con que si Hyde se esconde y eso no tiene totalmente reproducción en esta obra. Hay que saberlo, ¿verdad? De alguna referencia ya que tenemos de libros. Pero es cierto, sí, los nombres, ¿verdad? Incluso leyéndola, a mí me cuesta mucho decirles en el Quisiéramos de parte de la editorial ampliar esta respuesta para el cual invito a Laura Solano, jefe de producción editorial, editora de estos libros. Buenas noches. Primeramente, bueno, darles las gracias por acompañarnos, ya que es una pregunta con respecto a la edición de la colección. Cuando se pensó en esta colección, se pensó, bueno, en literatura juvenil, que ya ellos pues han hablado de la importancia del tema de la literatura juvenil, y además de eso, para la editorial era muy importante cuidar mucho el trabajo de edición de esta colección. No habla como la enciclopedia, entonces pueden estar muy tranquilos de eso, se lee bastante bien y además está adaptada, hay una pequeña nota editorial al inicio, está adaptada al público costarricense. Yo lo digo así, es simpático escuchar al monstruo voceando, pero ustedes van a escuchar al monstruo voceando, porque no hay ni siquiera tuteo, está pensada también para que sea una colección para el público juvenil costarricense. Y pues aprovecho ya que estoy aquí para agradecerle a los tres prologuistas y a Mauricio por venir a presentar la colección.
y la palabra a Marcelo. Bueno, yo nada más quería cerrar felicitando precisamente a la Editorial Costa Rica por esta apuesta. Hace unas semanas en una librería escuchamos a una niña que quería ver libros de cómic y la mamá después de un rato le dijo, bueno, ahora vamos a ver la literatura en serio, ¿verdad? Efectivamente yo quiero felicitarlos por esta ruptura, digamos, de esa concepción, ¿verdad? Donde realmente estas figuras universales interactúan, decíamos, como el cine. Le hablaba ahora la compañera de una película maravillosa que se llama El espíritu de la colmena, donde vuelve a aparecer Frankenstein en el cine español de hace algunos años. En fin, es una figura que veremos en el cómic, igual que Lovecraft lo vemos en la música contemporánea, etc. Y yo creo que ya es hora de ir rompiendo estos mitos. El mismo Borges, cuando escribe sobre Lovecraft en este cuento, prácticamente se disculpa porque no es literatura de la grande, la verdad. Yo creo que eso no existe. Entonces, quisiera también en ese mismo espíritu felicitar a las personas que hicieron, digamos, que siguieron este juego de trabajar desde la literatura hasta la imagen, ¿verdad? Que es sumamente valioso en mi perspectiva. Específicamente a María José Sabaste, que hizo las ilustraciones de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a Catherine González por las de el mito de Cthulhu. Por cierto, Lovecraft era un aficionado a la lingüística antigua. Otro pleito que tenemos es cómo pronunciar eso, ¿verdad? Es impronunciable. Y a Gilbert Miranda por las ilustraciones del libro de Frankenstein. Nada más me queda decirles, utilizando una frase que inventó que también para mí es un gran creador, Whale, quien hace las películas como la saga sobre Frankenstein de la Universal. Y siguiendo una frase que le acuñó en una de sus películas, quisiera desearles a todas y todas un fin de semana lleno de dioses y de monstruos. Muchas gracias. Y por las interesantísimas participaciones que tuvieron esta noche. Los invitamos a adquirir estas obras que hoy tenemos a precio especial de introducción, el paquete por 15 minutos.